Buenas. Ayer me confundí porque dije que lo siguiente que íbamos a grabar era el resumen de los libros históricos, pero reflexioné y vi que me quedaba el Pentateuco todavía, el resumen del Pentateuco. Es muy largo, así que he hecho grandes cortes para que sea un vídeo un poquito más ameno. Pero bueno, yo creo que no nos queda nada en el tintero que haya salido ya en otros resúmenes de cada uno de los libros que hemos ido leyendo. O sea que con lo que voy a decir creo que estará bien. Nada más. Seguramente sí que tras esto ya empiecen otra vez los capítulos, porque tantos resúmenes juntos no lo veo muy viable. Yo creo que hay ganas ya de más capítulos, ¿verdad? Así que vamos allá. Con el término Pentateuco se designa el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La obra formada por estos libros se denomina también Torá, un sustantivo hebreo que se suele traducir por ley, pero que significa más bien enseñanza o instrucción. El Pentateuco se puede leer e interpretar desde distintos puntos de vista. Unos lo consideran como un documento que ayuda a reconstruir el pasado, otros como un monumento, recreándose en sus elementos estéticos. Otros, en fin, como un evento de Dios que viene a los hombres en su palabra. En el fondo de estas interpretaciones late la idea de que el Pentateuco, la Torá, es el resultado de un proceso histórico, literario o religioso, 3 aspectos que, lejos de excluirse, se complementan. Una obra literaria. El Pentateuco es una gran composición literaria con 3 partes fundamentales. La primera trata de los orígenes del mundo y de la humanidad. La segunda, de los antepasados de Israel. La tercera, del pueblo de Israel antes de su entrada en la tierra prometida. En las 2 primeras predomina la narración. En la tercera, las narraciones se alternan con las leyes. Entre sus múltiples personajes destacan Adán y Noé en la primera parte, Abraham y Jacob en la segunda y Moisés en la tercera. Por encima de todos descuella el Señor, el protagonista por excelencia de la Torá. Las narraciones suelen tener carácter histórico. Normalmente los acontecimientos están dispuestos en una secuencia cronológica. Esto no convierte las narraciones en una crónica de los hechos. La historia bíblica no se puede entender en el sentido ciceroniano clásico de memoria del pasado. Este se recuerda en tanto en cuanto de él se pueden extraer lecciones para el presente y el futuro. La historia del antiguo Israel ha llegado hasta nosotros en una vasta obra narrativa que abarca desde la creación del mundo hasta la caída de Jerusalén y el destierro en Babilonia, Génesis a Reyes. El Pentateuco comprende la primera parte, desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Más que una historia de Israel, las narraciones del Pentateuco son el relato de las gestas del Señor. No solo presentan a Dios salvando en la historia, sino también bendiciendo. A grandes rasgos se pueden distinguir 2 categorías, la histórica y la de providencia. El Éxodo y Números se orientan hacia los acontecimientos históricos. El Génesis y el Deuteronomio hacia la bendición. Las leyes se conservan principalmente en 5 colecciones: el Código de la Alianza, la Ley de Santidad, el Código Deuteronómico, el Decálogo y el Derecho de Privilegio del Señor. Sirven para regular el comportamiento del pueblo de Dios, especialmente en 3 áreas: la jurídica, la ética y la cultural. En el antiguo Oriente Próximo, al igual que en Grecia y en Roma, las leyes tenían un origen humano. Teóricamente, esto vale también para las leyes del antiguo Israel. Pero la Biblia las hace remontar a Dios, con una diferencia fundamental. Solo el Decálogo fue transmitido directamente por Dios. Las otras leyes fueron transmitidas por Moisés. Los personajes raramente son presentados por sí mismos. En las narraciones suelen estar al servicio de la trama.
Dios es el personaje principal. Su presencia es constante, sus palabras y acciones decisivas. En los momentos cruciales interviene siempre. Se define a sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y como el que hizo salir a Israel de Egipto. A continuación habla de varios personajes, pero son párrafos muy grandes y por eso he decidido cortarlos, pero son Abraham, Jacob y Moisés. Origen y composición. Según la tradición judía y cristiana, Moisés escribió la Torá para enseñar a su pueblo la historia de la salvación desde la creación del mundo hasta la entrada de Israel en la tierra prometida a sus antepasados. Es obvio, sin embargo, que Moisés no pudo escribir el relato de su muerte ni otros muchos pasajes. Y a continuación hace una justificación de por qué Moisés no pudo ser el que escribió esto, y para decir que no tiene muy claro quién escribió esto, que sigue siendo motivo de confusión y desconcierto y tal. Bueno, pues si tan confuso es, pues no digáis nada, ¿no? En cuanto a la datación del Pentateuco, cada vez son más los que sostienen que las primeras piezas literarias de una cierta extensión no se pueden remontar a una época anterior al siglo VIII a.C., y que la redacción final es de época posexílica. Seguramente antes del exilio existieron algunas versiones más o menos extensas de los patriarcas, especialmente de Jacob, y de la salida de Egipto, así como también una edición primitiva del Código de la Alianza y del Deuteronomio. Pero la unión de unas con otras, en una secuencia continuada, desde los patriarcas pasando por la salida de Egipto y el desierto hasta la entrada en la tierra, difícilmente es anterior al siglo VI o V a.C. Lo más probable es que sea de la época de Esdras. De la historia de la investigación se desprenden tres lecciones. Primera, que el Pentateuco se ha de leer tal como ha llegado hasta nosotros, sin ideas preconcebidas. Solo el texto final, en toda su pureza e integridad, puede garantizar un punto de partida sólido y fiable. Los pasos sucesivos deberán conducir a una mejor comprensión de ese texto y se valorarán positivamente en la medida en que lo logren. Segunda, la conveniencia de integrar los análisis históricos y los literarios, los estudios sincrónicos y los diacrónicos. Tercera, que la Torá es el resultado no sólo de una composición literaria a lo largo de varios siglos, sino también de un proceso espiritual y canónico, además de una dimensión histórica y estética. La Torá tiene una dimensión ético-religiosa. Por consiguiente, una lectura integral de la misma está pidiendo que se valore su mensaje teológico. Pero una lectura teológica que se precie deberá apoyarse sobre pilares literarios e históricos. Vamos a ver qué leemos ahora. Sí, vamos a pasar directamente al final. La teología cristiana tradicional leyó el Antiguo Testamento como un libro de promesas mesiánicas, como la historia de una inmensa esperanza que se colma con la venida de Jesucristo. La interpretación crítica ha mostrado que las promesas y las esperanzas bíblicas son muy variadas. La Torá es una obra abierta, una gran obra literaria y teológica, que se redimensiona y se agranda aún más cuando se lee en el amplio contexto de la Biblia cristiana. Bueno, si queréis más detalles, pues os cogéis el libro y lo veis vosotros mismos o investigáis donde más os convenga. Nada, nos vemos en los siguientes capítulos. Voy a intentar grabar alguno más ahora, después del bañico al nene, para tener algo más grabado durante la semana, porque durante la semana no me da la vida para grabar nada, imposible. Prefiero, después de volver exhausto del trabajo, pues eso, darme un paseo con mi mujer y el nene y hacer las poquitas cosas de casa para ayudar a mantenerla en pie. Nada más, hablando de bañico al nene, hace poco lo bautizamos. Nos gustaría haberlo bautizado más pronto, pero bueno, con menos de 2 meses lo hemos bautizado, o sea que tampoco está mal. Una ceremonia
muy bonita, muy necesaria. Los niños cuanto antes se bauticen mejor. No, no es como en otras religiones o sectas o como queráis llamarlas que los bautizan. No, cuando tiene uso de razón el niño, no, cuando tiene 6 años, no, y luego ya que haga la comunión, no, no. El niño cuanto antes mejor y hecho está, que mal no le va a hacer en absoluto al niño estar bautizado. Y aunque sea de mayor ateo, por desgracia, pues mira, bautizado está, ya no hay marcha atrás. Tampoco va a afectar a su ateísmo. Pero nada, seguro que nuestro niño va a ser tan católico como nosotros porque le vamos a dar el ejemplo necesario. Va a ver a su padre y a su madre leer ante todo la Biblia, rezar mucho, rezar el rosario, ir a misa dentro de lo posible, que eso reconozco que aún nos cuesta un pelín porque las pilas durante la semana se gastan del todo y el fin de semana hay que descansar a tope, pero solo es cuestión de, bueno, de echarle ganas cuando el niño empieza a crecer un poquito más y no, bueno, y no cueste que esté en misa, ahí estaremos, sin agobiarle mucho, para que no note que es una cosa muy es obligatorio venir aquí y tienes que venir sí o si no, no, que sea algo natural. Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio.